¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Déjenme conectar bien. Audio, ahí está. ¿Cómo andan? Oigan, pues vamos a platicar algunas notitas, ¿no? Algunas notitas que se han venido generando en el día, todas ellas vinculadas al tema de la seguridad, por supuesto, lo que es el acuerdo, todo parece indicar entre pues los socios de García Luna y el gobierno mexicano para que estos pues enfrenten la cuestión económica. Está también este tema de Joaquín Guzmán López, el otro hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien libra la pena de muerte, dejando en claro pues cuál es el acuerdo, el tipo de acuerdo que están alcanzando con los Estados Unidos. También, por supuesto, lo que pasa con este grupo fugitivo, ¿no? Este grupo fugitivo que se decía que habían aparecido, que no habían aparecido, en fin. Y la Fiscalía General de la República sale ya a aclarar, dice, no hay manipulación de evidencias en homicidio de funcionarios capitalinos. Pues bien, vamos a comenzar con cada uno de estos temas. A ver, Mauricio Samuel Wimber y su hijo Alexis Wimber, señalados como integrantes de la red de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna, llegaron a un acuerdo, ya llegaron a un acuerdo con el gobierno mexicano, con el que solicitaron a una corte en Miami, Florida, desestimar el litigio civil en su contra. Los Wimber fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera como prestanombres de García Luna, por lo que fueron incluidos en la demanda planteada contra el exsecretario de Seguridad Pública en la que él y su esposa ya fueron condenados a pagar más de $2,000 millones. Esto al gobierno mexicano por participar en este esquema de lavado de dinero. Por ello, luego de llegar a un acuerdo confidencial, así lo definieron, con el gobierno de México, tanto la UIF como los Wimber presentaron ante la Corte del 11º Circuito Judicial en Miami-Dade una petición para desechar la demanda en contra de estos empresarios. Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero del 2025 y este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México, fue lo que comentó, ¿no? La jueza Lisa Walsh. Si la juzgadora aceptaba la solicitud, únicamente podría vigilar el cumplimiento del acuerdo. Y en el escrito, la UIF y los Wimber indicaron a la jueza que las audiencias para implementar el acuerdo en México estaban agendadas para lunes y martes. Fue lo que se dio a conocer. Los Wimber son parte clave, parte esencial de todo este entramado de de García Luna. Es decir, son un grupo, una familia que ha estado vinculada directamente con García Luna, ¿no? Son personajes que sin duda alguna, tienen información, mucha información, relacionada con la manera en que se enriqueció este funcionario. Vaya usted a saber, ¿no? A qué acuerdo llegaron con el gobierno mexicano, cuánto aceptaron pagar en un momento dado. Sobre todo son tres miembros de los Wimber. Es Mauricio Samuel Wimber López y su hijo Jonathan Alexis Wimber Pinto, y hay un socio, es un socio que se llama Nathan Guenciar, algo así se llama, ¿no? Según la información obtenida en su momento por el periodista Juan Omar Fierro, pues ellos precisamente fueron parte clave y aportaron datos y demás en la investigación en contra de Genaro García Luna, ¿no? Es decir, pues traicionaron a Genaro García Luna. Los Wimber son una familia de origen israelí. Usted recuerda que García Luna tenía muchos contactos, mucha relación con la comunidad judía en México, con la comunidad israelí. No olvidemos lo que pasó con Margolis y la cercanía con este para llevar a cabo distintas acciones, todas estas intimidantes, ilegales, con el pretexto, ¿no?, de estar cuidando a la ciudadanía. La realidad es que únicamente institucionalizaron el secuestro. Y llama mucho la atención porque es una familia metidísima, metida en el tema de la seguridad. Por lo menos tenían más de 30 años metida en todo lo que es seguridad, tecnología. Incluso a través de sus empresas, ¿no? Tales como Numbac Incorporation, Numbac Technologies, Nice System y GLAC, pues fueron personajes que facilitaron el desvío de más de $600 millones mediante contratos simulados con la entonces Policía Federal y el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, así como también con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ¿no? Todos estos contratos durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Recuerde que García Luna era socio de estos hombres.
La relación entre García Luna y Mauricio Wimber data ya también de hace muchos años. No crea que eran nuevos en esto, por lo menos de los años 80. De los años 80, cuando ambos trabajaban en el CISEN. Ahí se conocieron precisamente. No obstante, y durante el sexenio de Calderón, si no mal recuerdo, fue cuando se fortalecieron los lazos, ¿no? Lo cual obviamente pues permitió que las empresas de la familia obtuvieran contratos millonarios, millonarios con García Luna, ¿no? En el sector público, algo que fue muy común, ¿no? En la administración de este hombre, en la dependencia que encabezó, entregaba contratos de muchísimo dinero a gente muy cercana con la cual tenía buena relación. El caso de los Slim es otro ejemplo, ¿no? Ya cuando sale García Luna de la Secretaría de Seguridad Pública, llevan a cabo esta alianza, esta sociedad en las empresas. Incluso los Wimber son parte medular para que García Luna obtuviera la famosa visa dorada, ¿no? Esa visa que le permitía trabajar y vivir en en los Estados Unidos y que le permitía seguir operando. Claro, García Luna también lo hizo en su momento con el respaldo por parte de la DEA, por parte del FBI, por parte de la CIA, por parte del Departamento de Estado, quienes lo tenían totalmente protegido, apapachado, hasta que llegó el momento de sacrificar a alguien. Punto. Recuerde que cuando el sistema se ve afectado, se ve dañado, se ve amenazado, se ve amedrentado, se ve acorralado, cuando las críticas suben de tono, cuando la sociedad comienza a darse cuenta que son ellos el problema y no la solución del mismo, entonces lo que hace es reconfigurarse, reconfigurarse y para dar la impresión de que sí está combatiendo al narco y para que siga fluyendo los millones, 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 millones de dólares que fluyen, pues entonces lo que hacen es agarrar a uno de sus peces gordos y ponerlo en el estrado para decir, ya ven, sí estamos combatiéndolo. Entonces, este caso, insisto, García Luna está como chino libre en Estados Unidos, feliz de la vida, sin ningún problema, con su empresa que tenía todo mundo embarrado, ¿no? Y protegido por las propias agencias. Y un buen día lo detuvieron, punto. ¿Por qué? Porque ya era momento de sacrificarlo, era momento ya de llevar a la cárcel a un personaje que pudiera en un momento dado, pues dar la piña, ¿no? De que realmente estaban trabajando y realmente estaban combatiendo algo. Pero insisto, si esto fuera real, pues hubieran tenido que ir contra la gente de la DEA, contra la gente de la CIA, contra el FBI que le aplaudían a García Luna cuando estaba en su gestión. Y claro que ellos sabían quién era Genaro García Luna. Imagínense, si Estados Unidos va a resultar que no sabe quién era García Luna, ¿no? Y por supuesto que sabían quién era González Calderón y por supuesto que sabían quién era Gutiérrez Rebollo y por supuesto que sabían quién era Costa Chaparro y por supuesto que sabían quién eran todos los que han estado al frente de una u otra manera. García, Cienfuegos, todos los que han estado al frente de una u otra forma del narco, en contra del narco. Estados Unidos sabe todo, así absolutamente todo. Ajá, todo. Tienen expedientes de todos los integrantes, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación. Los ubican perfectamente. Saben dónde está el cártel de Sinaloa. Saben quiénes son los operadores del cártel de Sinaloa. Lo saben todo. ¿Por qué? Porque ellos controlan todo. Ajá. Ellos manejan absolutamente todo. Y cuando deciden sacrificar a su gente, pues lo que hacen es eso, sacrificarla, pero nunca llegan a la cabeza, nunca llegan a la punta más alta. ¿Por qué? Porque ahí entonces las consecuencias serían para todos los que están allá arriba. Y esos son los que realmente cuidan. El caso de México de los expresidentes. Usted le he dicho otras ocasiones, ¿usted cree que si tienes preso a García Luna no tendrías que ir por Calderón? Por obvias razones, pero ¿por qué no? Pues porque Calderón les dio cancha abierta para que hicieran y deshicieran lo que quisieran en México. Entonces, pues obviamente no lo van a tocar, no van a tocar a Cedillo, que les entregó el país entero, no van a tocar a Fox, que era su pelagatos, ¿sí? No van a tocar a Peña Nieto jamás, porque todos ellos trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos, todos ellos administraban los intereses de los Estados Unidos. Y los Weinberg, pues eran una familia que está metida con García Luna y que está metida en todos los temas de seguridad en donde aparecen estos personajes. Y mire que son cuestiones bastante, pero bastante oscuras, las que rodean a estos personajes que sin duda este acuerdo veremos, ¿no? En muchos sentidos, pero me queda muy claro, muy claro que detrás de los Wimber hay mucha, pero mucha historia bastante pero bastante turbia. Y por eso, imagínense qué tan turbios estarán los Wimber,
Ajá. ¿Y qué tan turbio estará toda esta trama de corrupción? Sí, que que prefirieron llegar al acuerdo económico. Prefirieron ser testigos, ¿no? Para seguir este tipo de casos. Nada más para que nos demos cuenta, ¿no? Hasta donde, porque ojo, le voy a decir algo. Aquí, como le decía hace un momento, hay otro expresidente, no nada solamente es Calderón, ¿eh? La trama de García Luna y particularmente de este grupo de los Wimber llega hasta Peña Nieto, llega hasta Osorio Chong, ¿no? Nada más, ahí se la dejo. Aun cuando estas dos personas siempre han dicho que no es así, ¿no? Por ahí va. Ahora, usted seguramente va a ver columnas, ahora sorprendentemente, ¿no? Que salen a criticar a los Wimber, a asegurar que los Wimber en realidad pues eran casi casi los malotes del cuento y García Luna era un inocente y que el tema es Peña Nieto, ¿no? A final de cuentas. Esto va a salir de plumas que fueron pagadas por García Luna en su momento, que trabajaron con García Luna, que defendieron a García Luna, porque ahora les toca a ellos en esta guerra que traen, porque los Wimber lo que hicieron es traicionar a García Luna, pues ahora lo que traen es, vamos a desestimar a los Wimber, ¿no? Y eso lo hace Raimundo Riva Palacio y todo este grupo de personajes, quienes estuvieron cerca de García Luna durante mucho, mucho tiempo y siguen operando para los intereses del grupo que representa a García Luna o que representaba a García Luna, no para García Luna como, como tal. Ahí vemos ya ese rompimiento o ese choque, ¿no?, de intereses en todos estos puntos. Y hablando de choques, en el caso de los chapitos, más allá de esta hipocresía por parte de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que califica a los grupos como terroristas, decía Mike Vigil, ¿no? Decía Mike Vigil algo muy cierto, ¿no? Trump es puro circo, puro show. Nombrar a los grupos como terroristas, pues no aporta absolutamente nada en la discusión, en el tema real de combatir el narcotráfico. Tiene otras implicaciones intervencionistas, pero en el tema de combatir el narco, absolutamente nada. Pero la hipocresía se da cuando supuestamente ellos no negocian con terroristas, ¿no? Ya nos decía Pigmenio Ibarra, ¿no? El viernes en esta interesante entrevista, que ojalá la hayan visto, ya lo decía Pigmenio, ¿no? Ellos tenían por lógica no negociar con terroristas. Entonces, ¿qué pasó? Se les olvidó, ¿no? Y ahora negocian con los chapitos. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. Hay voces que dicen, pues para meter realmente al Mayo a la cárcel, porque no tienen gran cosa en contra del Mayo. Hay gente que dice que es para dar un golpe a la narcopolítica mexicana. Dicen que hay voces que dicen que es para tomar revancha, ¿no? En contra del único presidente que se les ha puesto al brinco, que es Andrés Manuel López Obrador. Y todo eso con el afán, ¿no? De una u otra forma, de de conseguir lo que ellos quieren, que es más el terreno comercial, más el terreno de los recursos naturales. Por eso es que llegan a acuerdos con Ovidio, ya llegaron a un acuerdo, con Joaquín Guzmán López está avanzando el acuerdo, a tal grado que ya el apodado Güero, ¿no? Pues ha librado la pena de muerte. Ya la Corte de Chicago, Illinois, dice que no buscará la pena de muerte, ¿no? Y esto es un ejemplo claro de que hay un acuerdo muy cerca, muy, pero muy cerca, ¿no? Esa es la realidad. La nota fue presentada el pasado 23 de mayo, se da unos días antes de la comparecencia próxima de Joaquín Guzmán López ante la Corte, todo como parte de la acusación en su contra por varios cargos relacionados con tráfico de droga. Además, el Güero pues mantiene negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad, que obviamente le abriría la puerta para volverse un colaborador activo de las autoridades, como su hermano, como Vidio, quien ya tiene un acuerdo de culpabilidad y se tiene previsto que el próximo 9 de julio pues se declare culpable formalmente ante la misma corte y jueza Sharon Johnson que su hermano Joaquín. Ellos dos, les recuerdo, son medios hermanos de Jesús Alfredo y de Iván Archibaldo, quienes actualmente se les considera las cabezas, ¿no?, de la facción de los Chapitos y quienes son los que están prófugos, están ahorita sin ser detenidos por parte de la autoridad, aun cuando en Estados Unidos pues los han señalado precisamente de ser responsables de una gran cantidad de tráfico de fentanilo hacia nuestro país y quienes pues serían los que estarían operando presuntamente el enfrentamiento en contra de los mayos, ¿no? Precisamente en el estado de Sinaloa.
los chapitos que veremos hasta dónde llegan este tipo de acuerdos, que quiere Estados Unidos con este tipo de acuerdos en realidad. Yo ya le doy mis versiones en ese, mis ideas, mis conceptos en ese sentido. Para mí es simplemente seguir girando la rueda, seguir girando la rueda. Ya ahorita, por ejemplo, se da cuenta, ya empezaron a posicionar en el discurso, ¿no? Desde Estados Unidos al Mencho, ya como el gran capo de capos, ¿no? Ya el cártel Jalisco Nueva Generación como el gran cártel de cárteles. ¿Para qué? Porque pues, siempre estás un enemigo. Ya el de Sinaloa no será lo mismo, ya lo comienzas a disminuir, comienza a operarte de otra manera, como en su momento fue el de Juárez, como en su momento fue el de Tijuana, ¿no? Comienzas a disminuirlo y pero necesitas otro grupo, necesitas otro monstruo, necesitas otro blanco, en pocas palabras, necesitas otro blanco para poder subsistir y sobre todo para poder seguir, insisto, recibiendo dinero, moviendo recursos en una gran cantidad por todo lo que involucra esta falsa guerra en contra del narcotráfico, ¿no? Que no tiene ningún viso realmente de quererse solucionar en el futuro cercano ni en el mediano plazo. Este, Hay gente que dice, no, es que ya la legalización ya no es suficiente porque están metidos en todo. Lo que no logramos entender es que no son los narcos los que están metidos en todo, son los empresarios criminales y ellos son tanto legales como ilegales. Y ese es el gran problema, por eso hay tanta violencia, y por eso la violencia no termina, porque aparte es un pretexto para el intervencionismo, y eso es lo que impide realmente que haya soluciones a este problema. Ahora, ¿qué pasa en el caso de José Muñoz y Jimena Guzmán? Bueno, la titular de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, ya afirmó que no hay indicios de que se hayan manipulado evidencias en el homicidio. Negó que los policías del sector Nativitas, como se dio a conocer ayer por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueran víctimas de una o fueran señalados, ¿no? Están involucrados en el doble homicidio. Hay que recordar que ya se inició una investigación en contra de ellos, pero la funcionaria manifestó que todos los indicios fueron entregados con sus debidas cadenas de custodia y en condiciones para poder ser procesados a la fiscalía. Ella manifestó que la investigación sobre los uniformados se refiere a un retraso en la entrega de pruebas, pero que éstas ya están bajo el resguardo de la autoridad ministerial. Manifestó que la indagatoria que se realiza sobre el doble homicidio es exhaustiva, es minuciosa, pero que por su complejidad pues requiere tiempo, fue lo que dijo la fiscal de la Ciudad de México. Y finalmente, en esta nota, que espero no nos rebase, ¿no? Espero que no nos rebase en un futuro no lejano, familiares del grupo musical Fugitivo desmintieron la aparición de los 5 integrantes de esta agrupación local, pese a que en redes sociales se dio la versión de que ya habían sido localizados. La desaparición de este grupo fue denunciada luego de que desde la noche del domingo no se supo nada de ellos, tras concluir una presentación en la colonia Riberas de Rancho Grande. A pesar de que en redes sociales se ha dado a conocer la noticia de que fueron localizados, aún continúan en calidad de desaparecidos, según confirmaron los familiares. Y la confusión sobre su aparición, bueno, se debió a un mensaje que fue publicado en Facebook que decía, ellos están bien, no se preocupen, solo que pues están en privacidad, pero todo está bien. Pronto volverán a casa, no hagan tanto escándalo. La desaparición de los músicos provocó una intensa movilización de colectivos de búsqueda, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cateó 2 locales ubicados en el Boulevard Rivera Central de la colonia Riberas de Rancho Grande, en uno de los sitios inspeccionados en donde se supone que fueron llamados a tocar. Solo hay una palapa, es una palapa abandonada. Una cámara ubicada frente a ese inmueble muestra que los miembros del grupo entraron, pero no salieron, y un grupo de familiares, amigos e integrantes de otros grupos musicales locales, pues apostaron ya frente al puente internacional de Reynosa Hidalgo, posteriormente en la presidencia municipal, exigiendo que se intensifique la búsqueda de los jóvenes. Además de después de las 3 de la tarde, hubo ciudadanos que realizaron también un bloqueo en el puente internacional de Reynosa Far y con músicos tocando en vivo exigieron la ayuda de la ciudadanía para localizar a los jóvenes desaparecidos de este grupo, de este grupo que lamentablemente pues se da esta situación, este grupo musical fugitivo. Fíjese que hemos estado por diferentes razones, ¿no? Leyendo, escuchando y demás puntos de vista de cantantes, de músicos, quienes pues sí confiesan, ¿no? Que ellos han trabajado para el crimen organizado. Pero como dicen, una cosa es que
trabajes ante ellos y otra cosa es que trabajes con ellos. Son cosas diferentes. Los que trabajan con ellos, pues son los que andan haciendo apología del delito, los que son potencializados por sus empresas criminales para legitimar una falsa guerra y una falsa vida, ¿no? Que cuentan en sus letras. Pero en el caso concreto de los que trabajan ante ellos, pues son grupos que muchas veces dicen no te puedes ni negar, maestro. ¿Por qué? Porque te contratan, porque ni siquiera sabes a dónde vas y de repente pues te resulta que estás frente a un delincuente. En otras ocasiones dice te forzan a hacerlo. Tienes de dos, dice o aceptas, ¿no? Y por lo tanto prefieres evitar cualquier circunstancia que te ponga como blanco, en pocas palabras. Por lo tanto, aceptas ir a ciertos lugares o aceptas tocar hasta ciertos personajes. Esto no es nuevo, ¿eh? Yo recuerdo el caso de Chespirito. Chespirito muchas veces actuó frente a Pablo Escobar. Ramón Ayala, por ejemplo, era uno de los que actuaba frente a los hermanos Beltrán Leiva. Incluso recuerda que en una fiesta donde la Marina trató de interceptar a los Beltrán en Cuernavaca, fue en Cuernavaca, llegó la gente de la Marina, comenzó obviamente la balacera, además, entraron algunos de ellos y descubrieron que ahí estaba Ramón Ayala, ¿no? Que era de los que estaba ahí tocando. Él dijo, pues a mí me contrataron nada más. Molotov también en una entrevista, Tito comentó que también les tocó en alguna ocasión tocar, ¿no? Hacia personajes de esta naturaleza. Y así es, lamentablemente, en muchos casos, en muchos casos. ¿Por qué? Porque pues, el artista insisto, el artista que no trabaja para ellos, el artista pues es triunfador, no llama la atención y a estos personajes también les gustan. Ciertos grupos les llaman la atención ciertos grupos y entonces sí o sí pues van y les dicen que tienen que actuar con y para ellos, ¿no? Y es ahí donde pues están en una disyuntiva en donde muchas veces no saben hacia dónde puede terminar toda esa historia. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenme sus puntos de vista y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias, buenas noches.